Y bien, ya estamos con nuestro equipo de prensa, estamos con nuestra querida Andrea Ramos y Reinaldo Berríos para que estemos analizando los temas más importantes de nuestra región, nuestro país y, por qué no, también el mundo. ¿Qué tal, Andrea? Bienvenida. ¿Qué tal, Reinaldo? Bienvenido. Hola, ¿cómo estás? Bastante ¿Cómo bien. estás, Karim? ¿Cómo Bien, lo pasó el bien, gusto de 18? saludarlos. Bastante entretenido, aunque diferente, pero bien. Ya, no salió a ¿Aburrido? carretear. No aburrido, trabajando. Ay. Para que la gente, sí, para que la gente igual estuviera informada y todo. Uno pasa 18 reporteando. Tú lo sabes, Andreita. Reinaldo no, Reinaldo me parece que estuvo ahí en un asado, más tranquilo. Sí, la verdad es que sí. Yo no tengo pitutos para otros lados, así que estoy en mi casa nomás. Bueno, pero espero que lo hayan pasado sumamente bien. Sí, Sí, muy bien. Bueno, uno de los temas que está justamente, fíjate que no creo que esté ya en la palestra, pero está saltando a la palestra, el tema de quiénes serían los constituyentes. ¿Los mismos de siempre? ¿O cómo va a ser esto? Hay mucha gente, según lo que voy sondeando, reporteando y todo lo demás, que piensa que cualquier persona va a poder llegar a ser parte de la constituyente, que va a poder estar ahí opinando, dando su opinión al respecto. ¿Cómo es la situación? ¿Cómo es el punto de vista que ustedes tienen? Reinaldo, tú estuviste investigando al respecto. Sí, mira, la verdad es que los independientes tienen una cuesta difícil, digamos, ¿cierto? Una cima que alcanzar bastante difícil, que se ha criticado mucho, porque hasta ahora, ¿cierto? Digo hasta ahora porque ahí se están tramitando algunas mociones parlamentarias, digamos, para facilitar un poco más las cosas, pero hasta ahora tienen bastantes escollos para poder presentarse, digamos, como independientes, eventualmente, ¿cierto?, como convencionales constituyentes, digamos. Recordemos que hay dos posibilidades. Si se aprueba, digamos, hacer una nueva constitución, hay una posibilidad que la gente vote convención mixta o convención constitucional. Esas son las dos opciones. La convención mixta son 172 miembros. Eso es importante tenerlo claro. 86 son electos y 86 son designados por los parlamentarios. ¿Ya? Y en el caso de que ganara la convención constitucional, son 155, pero son todos elegidos. El tema, ¿cierto?, es que los partidos políticos hicieron, digamos, cuando hicieron esta propuesta, pensaron en miembros de los partidos políticos, obviamente, que fueran elegidos. Claro. Esa fue la lógica, no en que fueran independientes, digamos. Y por otro lado, ¿cierto?, yo creo que la ciudadanía ampliamente lo que quiere es que sean personas que no sean de los partidos políticos, digamos, que no sean los mismos. Claro, entonces se están tramitando dos mociones parlamentarias para disminuir, por un lado, el porcentaje de los electores para inscribir una candidatura individual. Hasta ahora, ¿cierto?, se habla del 0,4% de los electores de una circunscripción, que en el caso nuestro serían alrededor de, entiendo, 2.500 personas las que tendrían que ir ante notario, ¿cierto?, a respaldar la candidatura de un determinado personaje. O sea, que resulta que primero, digamos, que no están las cosas para ir a un notario, digamos, y menos para ir por un tema como este. O sea, claro. Es muy poco probable, digamos, que la gente se vaya a movilizar a una notaría para apoyar eventualmente, ¿cierto?, a, no sé, Juan Pérez, digamos. Oye, pero ahí te das cuenta, espérate, y ahí te das cuenta de una cosa, que este país es un país reaccionario, porque esto deberían haberlo previsto desde mucho tiempo, entendiendo el comportamiento de la gente y de la sociedad que ya no quiera los mismos. Es lógico que iban a tener que hacerlo independiente, que la gente pudiera de alguna manera participar en esta constituyente, pero no, hay que esperar a que pasen estas cosas para decir, vamos a tener que ver legislar en algo para poder cambiar esto y permitir. Exactamente. Y tomemos en cuenta que el 96% de los chilenos son independientes, no pertenecen a ningún partido político.
y se la hacen tan Sí, es que es muy importante este tema porque yo estoy convencido, digamos, ¿cierto? Y las encuestas así lo señalan, que la gente que salió a las calles a partir del 18 de octubre y que de alguna manera presionó e impuso este tema, ¿cierto?, de que se generara una nueva constitución en nuestro país, estaban pensando en precisamente en cambiar a la clase política, cambiarla desde el presidente para abajo. De la raíz, ¿no? O sea, claro. ¿cierto? El presidente, los senadores, los diputados, en fin, todos los que se eligen. Y resulta que ahora, ¿cierto? No es que nos demos cuenta ahora, el tema es que esto ha pasado bastante inadvertido, ¿cierto? El tema de cómo incorporar a los independientes. Entonces, yo les comentaba que se tramitan 2 mociones parlamentarias. La primera, que ya dijimos, que es disminuir el porcentaje para que no sea tan difícil ir, digamos, digamos, promover algunos candidatos independientes. Y la otra es que los independientes puedan acordar pactos electorales con los partidos. Aquí esto es bien importante porque los partidos van a tener que necesariamente en sus listas ir intercalando mujer y hombre, ¿ya? Eso es por ley, es mujer, hombre en la lista. Y en el caso de las circunscripciones que eligen 3 diputados, en el fondo es lo mismo que la elección de diputados. En el caso de Iquique van a ser 3, y en ese sentido, ¿cierto? Se pueden llevar hasta 6 candidatos, y serían 3 mujeres y 3 hombres. Y eventualmente, ¿cierto?, podrían ir en una lista de un determinado partido 2 independientes o 3 independientes idealmente, digamos, y 3 del partido, digamos. Eso está por verse porque los partidos no han dicho nada, y también está por verse quiénes van a ser los candidatos, porque en nuestra ciudad surgen algunos nombres así, pero muy sotoboche, que la gente no ubica, y también hay algunos que también están retirados, entre comillas, de la política, pero están apareciendo. De a poquito están reapareciendo. Claro, porque en el fondo quieren postularse. A ver, pero ahora nos estamos pasando un poco al tema no solamente de los que van a estar en la constituyente, sino también de algunos que quieren algunas otras cosas más. El otro día estuvimos por ahí escuchando una entrevista que daba una radio, la ex alcaldesa Mirta Dubós, en la que no expresa tan claramente que quiere volver a la política, pero en el fondo, ¿qué hace una exalcaldesa que dice que no va a volver más a la política, que se retira, que, ojo, o sea, no estoy diciendo que este sea un dato tan relevante, pero que tiene casi 80 años, tiene 79 Mirta Dubós casi, que supuestamente ya no está en esto? ¿Qué hace apareciendo en una radio criticando al otro sector, a los Soria? ¿Cómo se entiende de alguna manera eso? ¿Simplemente quiso aparecer y opinar, o es el vislumbramiento de una candidatura? Entre otras cosas, digamos. Sí, mira, en ese sentido, ¿cierto? Lo hemos visto a nivel nacional con el caso de Longueira, ¿cierto? Que apareció y rompió de repente. Sí, también. Larraín, ¿cierto? Que ahora quiere regresar de... ¿Dónde está? ¿En Punta Arenas? ¿Dónde se puede aislar? Sí, claro, sí. Él tiene una hacienda en Punta Arenas, y él ¿cómo se llama? Exporta ganado, carne, mejor dicho, ¿cierto? Tiene todo un tema ahí en Magallanes bien conocido, y es un patrón de fondo, digamos, como él se deja ver. Pero bueno, hay una serie de personajes. Sí, claro. Hay una serie de personajes que están volviendo y que de alguna manera, ¿cierto?, están torciéndole un poco la mano o el sentido que debería tener esta convención constitucional, que en el fondo es lo que la gente quiere, ¿cierto? Que sean personas que no estén, entre comillas, contaminadas, que no sean de la clase política a la cual estamos acostumbrados. Es como el ideal, pero parece que no... Hasta el momento no tenemos las capacidades legislativas para poder hacer eso. Sí, que bueno, va a ser complicado, ¿cierto? Pero hay algunos que ya se están proponiendo, ¿cierto? Tal como señalábamos el otro día, por ejemplo, Jorge Baradit, ¿cierto? Que es un escritor, es un hombre público, digamos, ¿cierto? Que aparece en los programas de televisión, con un sentido, digamos, una afiliación más bien de izquierda. Y hay otra serie de personajes que
que están tratando también de posicionarse para que la gente después vaya a inscribirse o se puede inscribir, que es lo que se está pidiendo, no ante notario, sino que a través de la firma pública, ¿cierto? Con esta clave única que uno tiene en el registro civil. Así que vamos a ver qué pasa con eso. Vamos a ver qué pasa. Bueno, vamos a seguir tratando este tipo de temas que cada día van a ir prendiendo más entre la población. Sin embargo, ahora los voy a invitar a ustedes y a ustedes en sus casas a que veamos una entrevista que justamente hizo Reinaldo Berríos al encargado de epidemiología de la municipalidad y también al encargado de búsqueda activa. Ellos son Walter Rodríguez y Eric Olivares. Vamos a ver esta entrevista y seguimos aquí en Iquique al Día. Bienvenidos, COVID-19 en Tarapacá, en Iquique Televisión, un programa especial que hicimos durante 2 meses, auspiciados por el Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Ministerio Secretaría General de Gobierno, y que hemos decidido continuar en una segunda etapa debido a la importancia de esta temática de la pandemia y el coronavirus en nuestra región. Para hoy hemos invitado a 2 personas que trabajan en el Departamento de Salud de la Cormudesi. Ellos son Walter Rodríguez, encargado de epidemiología, y Eric Olivera, de búsqueda activa. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos en este programa. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Partamos por lo primero, comentarles a la gente que estamos grabando este programa el día miércoles, ¿cierto? 23 de septiembre, y que estábamos todos expectantes hoy día para avanzar al paso de transición, porque la verdad es que, ¿cierto?, nuestra región lleva mucho tiempo en cuarentena y solamente se liberó o pasó, digamos, ¿cierto?, a la segunda etapa la comuna de Pozo Almonte. ¿Por qué dirían ustedes que ocurrió eso? Que teníamos ya como todos los indicadores más o menos bien y desgraciadamente no se logró, digamos, que la comuna de Iquique, que es tan importante, ¿cierto?, pasara al segundo paso. Walter, cuéntanos un poco, ¿qué pasó? Hola, buenas tardes. Primero que todo, muchas gracias por la invitación y poder también llevar aclarar esta gran interrogante a la comunidad, a las personas que nos van a estar viendo. Nosotros en verdad teníamos bastante esperanza de poder levantar la cuarentena con los resultados de los indicadores con respecto a la estrategia implementada ya hace un buen tiempo, que es la TTTA, Testeo, Trazabilidad y Aislamiento, con la finalidad de dar cumplimiento a los indicadores y así levantar la cuarentena y poder pasar a la fase de transición. Hoy día Iquique, en el último reporte epidemiológico que fue evaluado bajo los indicadores de trazabilidad y búsqueda activa, que después Eric se los va a comentar, que fueron de la semana del 12 al 18 de septiembre, Iquique cumple con una proporción de nuevos casos investigados un 95,7%, la proporción de contactos identificados un 79%, y la proporción de contactos no investigados antes de las 48 horas un 88,2%. Si bien todos los indicadores, según el último reporte epidemiológico, dan para poder cumplir con el levantamiento de la cuarentena y pasar a la etapa de transición, hay otros indicadores que también son evaluados desde el nivel de Santiago, por ejemplo, como el RE menor a un 1%, que es la proporción de nuevos casos a partir de un caso índice. Aproximadamente son 3,5 contactos de alto riesgo que origina cada caso índice, que también son evaluados desde Santiago, y lo otro es el nivel de incidencia que lleva la comuna, que aproximadamente tiene que ir bajando hasta menos de un 50%, y el nivel de positividad. Nosotros cumplimos con varios de esos indicadores, pero por un indicador que se salte en particular es un poco complejo poder cambiar desde la etapa de cuarentena a la transición. Esperamos nosotros poder trabajar, ¿no es cierto?, con mayor esfuerzo esta última semana de nuevamente de evaluación de indicadores, y tener nuevas noticias el día miércoles de la próxima semana, que es el día que se hace el corte de la semana de evaluación epidemiológica. Vamos a seguir, ¿cierto?, comentando todos estos indicadores porque son súper relevantes, pero vamos a avanzar un poquito con la conversación.
Eric, de alguna manera nosotros, este tema de la búsqueda activa, ¿cierto? En algún minuto, ¿cierto? Se dijo que era muy relevante, pero no se tomaba mucho en cuenta lo que era la salud primaria. Hubo toda una discusión respecto, ¿cierto?, a si esto había sido o no implementado desde un primer momento por el Ministerio de Salud. Después se dijo que también no estaban preparados los municipios. ¿Qué pasó desde un principio, digamos? O sea, definitivamente se demoró mucho este tema de hacer la estrategia TTA. Efectivamente hubo un retraso en cuanto a la participación de la atención primaria en esta pandemia. Si bien se siguieron realizando las atenciones dentro de los centros de salud, pero en lo que compete a trazabilidad y búsqueda de casos, llegamos a actuar tarde, ya un poquito desfasados. Yo creo que si la atención primaria hubiese tenido un protagonismo un par de meses antes, podríamos ya estar en otro nivel o en otra situación en cuanto a la pandemia en el resto del país. O sea, esto es general, no es solamente de nuestra región. Yo creo que la atención... Sí, ¿y eso fue un tema de los municipios que no estaban preparados, digamos, de la salud municipal, o fue una decisión, digamos, del Ministerio de Salud que dilató un poco esto? Yo creo que la atención primaria en el resto del territorio nacional está preparada para hacer contingencia a cualquier pandemia, catástrofe natural. Yo creo que los equipos están preparados. Yo creo que esto fue más por una decisión a nivel central, que se dio la responsabilidad a la Seremi de todo el país, y muchas Seremi, algunas son más chicas, otras son más grandes, entonces no todas tienen el componente humano para poder dar respuesta a lo que se está presentando tanto acá en la ciudad como en el resto del país. Yo creo que debería haberse hecho un trabajo en conjunto desde el principio del comienzo de esta pandemia. Sí, Walter, la crítica, digamos, ¿cierto? En algún minuto recuerdo el Colegio Médico también la planteó respecto de tomar esta cierta estrategia centralizada y no adecuarla región por región, digamos, ¿cierto? Y a establecer de alguna manera una descentralización de cómo se ha abordado este tema. Me imagino que eso también, digamos, influyó, ¿cierto?, en el hecho de que como decía Eric, se demoró, digamos, en realizarse esta estrategia del TTA. Lo que pasa es que históricamente las seremías de salud han estado a cargo de la vigilancia de las enfermedades transmisibles mediante la unidad de epidemiología, ¿ya? Y COVID es una más de ellas. ¿Ya? Lo que dificultó el proceso es que nadie estaba preparado a nivel país, a nivel regional y a nivel comunal para poder hacer frente a una pandemia que tenía una sobredemanda asistencial, que saturaba los servicios de urgencia, que saturaba los servicios de hospitalizaciones, que hubo una identificación. En un principio habían un promedio de 5 contactos de alto riesgo por cada caso de índice. Por lo tanto, como bien dijo Eric, ninguna institución, llámese o dependiente de quién sea, tiene la capacidad operativa o la capacidad instalada para poder dar respuesta a semejante demanda asistencial. Y creo que fue lo que nos pasó aquí y a nivel país, ¿ya? Pero sí debemos reconocer una buena disposición de la Seremía de Salud al trabajo colaborativo también con la participación primaria. Nosotros desde el 28 de mayo estamos ayudando a la Seremía de Salud a realizar el seguimiento epidemiológico de los casos e índices, y a partir del 8 de junio, cuando salió la publicación en el Diario Oficial, formamos parte ya del equipo de trazabilidad, y de ahí hemos continuado realizando la trazabilidad, la entrega de los resultados, ya la toma de muestras. En nuestros centros de salud hemos implementado la estrategia de búsqueda activa a cargo del doctor Eric Olivera, y la idea es poder seguir realizando estas funciones hasta ya mitigar lo que más se pueda la cadena de transmisión sostenida para el SARS-CoV-2. Finalmente la idea es levantar la cuarentena, pero más que levantar la cuarentena es evitar que la pandemia
se siga manteniendo, ¿ya? Hasta que tengamos una cura o hasta su efecto hayamos mitigado hasta el mínimo cualquier tipo de transmisión sostenida de este virus. Eso es como la finalidad, en verdad, de nuestro equipo. Sí, el tema, digamos, específico de la trazabilidad, ¿cómo se realiza, digamos? Porque, cierto, hemos escuchado mucho esto de la trazabilidad, cierto, desde hace bastante tiempo. Y en términos prácticos, digamos, ¿qué se hace con una persona? No sé, se detecta que es positivo, se le llama por teléfono, se va a visitar, tiene que dar los números o los nombres de las personas con quienes estuvo. ¿Cómo se hace? Claro, sí, nosotros a veces caemos en el error de hablar muy técnico y la gente no nos entiende la mayor parte del tiempo. La trazabilidad es el proceso en el cual uno identifica cuál persona es contagiada por COVID-19, ya, o en su defecto cualquier otra enfermedad, y cuántas personas estuvieron cerca de ella, las cuales son posibles, las cuales tuvieron posibilidad de contagio a partir del contacto con el caso positivo, ¿ya? El proceso de poder notificar a esa persona, entregarle un resultado y hacer una investigación para definir cuántos contactos de alto riesgo que pueden infectarse a partir de 5 o 6 días, a partir del último contacto con el caso positivo, el proceso completo se llama trazabilidad. ¿En qué consiste prácticamente? Consiste desde que, por ejemplo, yo consulto a un servicio de urgencia o consulto a una evaluación médica, voy con signos, ya sea pérdida del olfato, pérdida del gusto, etcétera, reúno las condiciones para que el médico pueda sospechar de que yo tenga algún tipo, pueda tener COVID-19. Finalmente después se nos toma el examen y desde ahí ya se levanta una notificación inmediata en un sistema nacional que se llama IP Vigila. Luego se validan todos los campos de información, hay que tener bastante datos de cada persona, el nombre, el apellido, las direcciones, dónde viven, con quién viven, qué condiciones viven también. Debemos tener hasta el nombre de su empleador si es que trabaja, tenemos que tener todos esos antecedentes. Luego las delegadas de epidemiología que cumplen un rol vital dentro de los equipos de salud, en conjunto con los profesionales médicos, notifican al paciente, le entregan el resultado al paciente si es positivo. De ahí se le hace una evaluación para ver si puede cumplir su cuarentena en el domicilio, si es que no, se hacen las gestiones para trasladar a una residencia sanitaria y evaluar el aislamiento por 14 días, ¿no es cierto?, de sus contactos de alto riesgo. Eso es el primer paso de la trazabilidad. Luego viene el seguimiento epidemiológico, que nos permite saber cómo va evolucionando cada persona, ya de que al caso índice, aquel que porta el COVID-19, se le llama todos los días de manera periódica, y los contactos de alto riesgo son llamados al primer día, cuando se le notifica que es un contacto de alto riesgo, que no puede salir porque está con un aislamiento restrictivo dentro de su hogar o en la residencia sanitaria, al día 6, al día 8 y al día 14. El proceso completo se hace entre los servicios de urgencia, la sala toma de muestra, las delegadas de epidemiología en cada centro de salud, y tenemos un equipo de investigación epidemiológico que está en las dependencias del Liceo A11, donde ellos están trazando todo el día y haciendo también el seguimiento epidemiológico. Nosotros llegamos a tener, esto es bastante grande esta labor. Recuerdo que en los días de junio, donde tuvimos el pico más alto de la curva epidémica, se realizaban fácilmente 1.411 llamadas en un día para poder seguir haciendo las consultas médicas, evaluaciones de seguimiento por parte de los profesionales kinesiólogos, odontólogos, enfermeros. O sea, un equipo grande, es un equipo grande el que está trabajando en esto, digamos. Aproximadamente nosotros ahora estamos con una planta activa de personas que están trazando, en como 50 personas, pero cuando la demanda asistencial así lo requiere, y así fue requerido, estuvimos trabajando a la par como 160 personas en trazabilidad para poder contener. Y sí se han visto los efectos, y creo que la población ha visto que cada día la trazabilidad es lo que permite que la cadena de transmisión del virus no se siga propagando, porque entre más rápido aislamos, testeamos, notificamos y aislamos, vamos previniendo el contagio dentro de la comuna. Y esos efectos, ese arduo trabajo de los equipos se vio reflejado en la baja exponencial de la curva. ¿Qué pasa cuando las personas, digamos, cierto, que están contagiadas, cierto, ustedes cierto, van a hacerse el examen y dicen, sí, efectivamente usted se contagió, y esta persona, por ejemplo, no sé,
todos los días usa transporte público, por ejemplo, ¿cierto? Se sube a una micro, en fin, se baja en el centro o del lugar de su trabajo y después viceversa, ¿cierto? Se toma una micro para venirse a su casa, ¿cierto? Ya ha estado a lo mejor en un banco o en algún lugar haciendo un trámite donde habían, no sé, 20 o 30 personas. Ahí la situación me imagino que es bastante complicada para poder saber quiénes, digamos, fueron contactos de esta persona. ¿Hay una diferencia entre el contacto estrecho y el contacto casual, eventual, digamos? Claro, sí, el nivel de riesgo en verdad de una persona cuando está, a ver, la mayor viabilidad del virus o la mayor capacidad de contagio que tiene el virus se produce entre el quinto y el séptimo día aproximadamente, ¿ya? Y es ahí cuando el paciente, las personas que tienen más de 40 años tienen una mayor probabilidad de poder desarrollar síntomas, ya como por ejemplo la tos, que es el principal dispensador de esta aerolización de gotículas que transportan el virus. Y generalmente cuando están sin mascarilla es donde ocurre el mayor foco de infección asociada al contagio. ¿Ya? Lo hemos evidenciado que la mayor parte a nivel institucional, público, en empresas privadas, intradomiciliario, se da en las horas del almuerzo, cuando la gente está a menos de 1 metro, sin mascarilla, cara a cara, más de 15 minutos, o en reuniones cerradas donde comparten más de 2 horas sin mascarilla. Aquellas personas que viven y pernoctan también son los criterios para poder clasificarlos como contacto de alto riesgo, y haberse trasladado en un vehículo por más de 15 minutos a menos de 1 metro sin mascarilla. Cuando las personas están con mascarilla, inmediatamente se anula cualquier tipo de vialidad, es decir, de capacidad de contagio del caso positivo a aquel que era su acompañante. Y en ese sentido no se originan los contactos de alto riesgo. Por lo tanto, es fundamental, y esto quiero transmitirlo y ojalá que ustedes nos ayuden a transmitir, el uso obligatorio de la mascarilla. ¿Ya? Es el único elemento de protección personal que nos permite limitar y evitar la transmisión, la cadena de transmisión de SARS-CoV-2. Entonces, sí, hemos visto las cifras. Cuando su resultado sale positivo, inmediatamente aplicamos un checklist de preguntas que nos permite identificar cuáles son sus contactos de alto riesgo. Sí, le comentaba que hemos visto, ¿cierto?, las cifras, digamos, que respaldan el uso de la mascarilla y son realmente importantes, digamos, a pesar de que algunas mascarillas puedan ser, ¿cierto?, hechizas o hechas en el hogar, digamos, que no son profesionales, que uno vaya a comprar ¿cierto?, la farmacia o la ¿cierto?, famosa 95, ¿cierto?, que es la que usan también los médicos. De todas maneras, ¿cierto?, todas las mascarillas son bastante buenas, digamos, protegen mucho, con porcentajes superiores al 60%, 70%, al 90%, pero también hemos visto mucha gente, y me imagino que a ustedes también les ha tocado mucho, que les molesta para respirar la mascarilla, entonces se la bajan y dejan descubierta, digamos, las fosas nasales. Entonces, no sé si ahí sirve de algo la mascarilla. Absolutamente no, la mascarilla está indicada para poder tapar la zona nasobucal, ¿ya? La idea es que la mascarilla pueda cubrir la zona completa de la nariz, la zona completa del reborde mandibular, ¿no es cierto?, para que ambas fuentes de entrada queden protegidas. Ahora, la mascarilla idóneamente está hecha para la persona que está enferma, ¿no es cierto?, no pueda seguir contagiando, y aquel que está sano no se contagie, ¿ya? Pero es lo más importante, aparte del uso de la mascarilla, es la higienización de las manos con agua y con jabón, o en su defecto, si andamos afuera en la calle, con solución de alcohol gel, ¿ya? Y muy importante también el uso de antiparra o lentes, si es que los dispongo, ¿ya? Recordar que el virus, la fuente de entrada son ojos, boca y nariz. Entonces es muy importante también mantener una buena protección en las zonas que son más afectadas por el virus. La mayor cantidad de contagios asociados dentro de la investigación epidemiológica que hemos desarrollado ocurren en la notaría, en los bancos, en los comedores, en los living de los hogares, porque ahí es donde generalmente la gente comparte. Y el virus no ha hecho distinción. En realidad hemos tenido brotes institucionalizados, hemos tenido brotes también en nuestros centros de salud, han habido brotes en el hospital regional. Este virus, esta pandemia no ha discriminado
nada, finalmente el brote ocurre donde yo finalmente me expongo y me acerco, ¿no es cierto?, y me arriesgo a personas con contagio. Quiero solamente dar énfasis de que si que logramos pasar de la etapa de cuarentena a transición a los adultos mayores, aquellas personas que tienen más de 40 años, que tienen alguna enfermedad o comorbilidad preexistente, y efectivamente a los adultos mayores son las que los pasan más mal. Un gran porcentaje de incidencias son los que requieren ventilación mecánica invasiva. Este virus ha afectado muy poco a la gente joven, si que le da alguna tos o mialgia o cefalea durante los 14 días de cuarentena, es lo que puedan manifestar, pero no así las personas que son diabéticas, hipertensas, asmáticas, enfermos crónicos, los que tienen insuficiencia cardíaca, adultos mayores con todas estas comorbilidades también son los que finalmente padecen y terminan hospitalizados, conectados a un ventilador mecánico invasivo. Entonces, la conciencia es que el llamado es a concientizar, ¿no es cierto?, a no hacer vectores de transmitir esta enfermedad, sino cuidarnos. Sí, en ese sentido, los jóvenes, ¿cierto?, de alguna manera han asumido también que están un poco, que están protegidos, digamos, tal como usted señala, y existe, digamos, también el tema de que ellos de alguna manera pueden, ¿cierto?, ser agentes de contagio porque visitan a sus familiares, ¿cierto?, porque en sus mismos hogares a lo mejor entran y salen en el día porque están haciendo distintas gestiones, actividades, y bueno, viven con los padres o viven con algún abuelo, ¿cierto?, y ellos de alguna manera, claro, a lo mejor dicen, a mí no me va a pasar nada, pero resulta que tienen estos contactos, ¿cierto?, con personas mayores, y efectivamente son las personas mayores las que van a sufrir el problema. Claro, así tal cual, efectivamente. Los niños, por ejemplo, menores de 5 años, las probabilidades de que desarrollen síntomas son del 0,02%, pero sí son verdaderamente vectores, ellos transmiten la enfermedad. Y el llamado es a la precaución, a los enfermos crónicos, a las personas que tienen hábito tabáquico, que son muy buenos para fumar. Por favor, les pedimos ya a cuidar la salud y permitir cuidarnos entre todos también, no colapsar los servicios sanitarios. Estamos a puertas de esta etapa que todos ya también anhelamos. Llevamos más de 120 días en cuarentena. Nosotros queremos también que la cuarentena se levante, pero nuestro fin único es poder también cuidar la salud de toda la población y efectivamente hacer todo con responsabilidad y madurez. El COVID, entender que el COVID es una enfermedad que no se va a ir tan rápido, no llegó como la influenza, que una vacuna lo solucionó. Hasta que no tengamos vacuna, no vamos a tener una disminución sostenida. Esto no es un pensamiento propio, esto es un indicador que está a nivel mundial. Ustedes ven como grandes potencias como Estados Unidos, Italia, Francia, España, Alemania, han tenido una ola de rebrote considerablemente mayor que la primera ola. Por lo tanto, debemos aprender también y buscar. Sí, justamente quería comentarle, disculpe, ese tema, digamos, del rebrote que estamos viendo en Europa, porque hemos visto, ¿cierto?, en países como España, en Gran Bretaña, ¿cierto?, fundamentalmente también en Alemania, que la gente se molestó bastante porque tenían ya, ¿cierto?, unas cuarentenas de más de un mes o qué sé yo, 2 meses, y ellos, digamos, empezaron a salir, no sé, estaban en verano, iban a la playa, ¿cierto?, se juntaban muchedumbre, digamos, en distintos lugares, en los bares vimos, ¿cierto?, mucha gente, en Londres, por ejemplo, y da la impresión de que ellos no tomaron las medidas tan drásticas que se han adoptado en nuestro país. No sé si ustedes tienen algún antecedente respecto de cómo se ha enfrentado, digamos, la pandemia en estos países, y bueno, y el resultado que tenemos ahora, ¿cierto?, que tienen más casos que cuando partieron. Mira, yo puedo hablar un poco de la experiencia en España, ya que tengo una amiga que es médico, ella es anestesióloga, está en Barcelona, y justamente hace un par de semanas estuve conversando con ella y me contaba que, claro, ellos terminaron la cuarentena y la gente como que se anduvo olvidando un poco que todavía estábamos circulando. Entonces la gente se relajó y, como tú comentabas, iba a la playa, mucha gente sin mascarilla,
los bares no tomaron medidas como lo hacían acá, o lo van a hacer acá también en algunas comunas que ya están en pasos más avanzados de esto. Pero la gente se olvidó del uso de la mascarilla. Yo creo que ahí fue la principal causa de que ahora estén aumentando los casos en forma significativa en los países de Europa, porque se relajaron. Yo creo que no hay que olvidar que el virus sigue en circulación y mantener el autocuidado, que es lo fundamental acá. Yo también quiero hacer un llamado a los jóvenes al autocuidado, que como tú decías, ellos son los que pueden llevar el virus a su hogar y infectar a sus padres, infectar a sus abuelos, y ahí no queremos lamentar más muertes tampoco. Eso es lo que ellos también tienen que tomar conciencia. Y hago esta mención porque ayer me topé con una situación bastante, no desagradable, pero que no me pareció, que en Playa Brava había mucha gente joven, muchos adolescentes, y se formó una pelea. Y a una pelea que llegó bastante contingente de carabineros, ya llegaron alrededor de 4 patrullas, más la policía marítima. Entonces, que haya muchos adolescentes circulando también, hay que poner ojo, ya, porque si bien tienen permiso, pero que se estén formando estas peleas, siendo que estamos en una pandemia, yo lo encuentro un poco más, que hay que tener más resguardos, ¿ya? Falta un poquito más de fiscalización en estos horarios, más que nada, en que hay muchos jóvenes disfrutando de su permiso, pero no lo están haciendo con responsabilidad. Bueno, estamos avanzando, ¿cierto? En el programa nos quedan ya algunos minutitos y me gustaría volver un poco al tema de las cifras. Yo tengo el informe CLAPE acá, que es cierto que hace la Universidad Católica, y que se fue publicado hoy día, precisamente, ¿cierto?, en las últimas noticias. Y respecto, hay varios indicadores que me llamaron la atención. La reducción de casos, por ejemplo, en una semana, que se pide que sea un 5% negativo, estamos en un 24,2% negativo, o sea, estamos bastante bien ahí. Tenemos en 2 semanas, ¿cierto?, se pide un 10% negativo, tenemos un 12,8% negativo, también cumplimos con eso. El test por millón de habitantes estamos con 1.695, ¿cierto? Y se pide más de 1.000, también estamos bien ahí. En positividad un 5,3 y se está pidiendo un 5% o inferior a 5, o sea, estamos casi en la quemada. Y la ocupación de camas UCI, ¿cierto? Tenemos un 69% según este informe. O sea, prácticamente todos estos indicadores, digamos, estamos cumpliendo. El caso por millón de habitantes todavía, ¿cierto?, tiene que ser menor a 40 y estamos en 87. Ese es el único que no se cumple. Y por otro lado, hoy día los datos, ¿cierto?, de los casos activos diarios fueron 15 casos. Hace tiempo que no teníamos tan pocos casos tan bajos. Y los casos activos 252, que también ahí estamos bajo algunas comunas y algunas regiones que ya, es cierto, han pasado a la segunda etapa. Entonces, de alguna manera pareciera que ya en una semana o en 2 semanas más de mantenerse esta cifra, también nosotros estaríamos pasando, ¿cierto?, a la segunda etapa, a la transición. ¿Ustedes coinciden con esos indicadores? Solo aclarar que en los indicadores que evalúa el Ministerio para poder cambiar de etapa de cuarentena a transición son los indicadores de la estrategia paso a paso, ya, donde la primera resolución dictaminaba un menor a un 15% en la primera etapa de positividad y ahora la bajaron a un 10%. Lo otro es la vigilancia de los casos nuevos y la vigilancia de búsqueda activa. La notificación oportuna, la investigación menor a 24 horas para la entrega de resultados y el conocimiento por parte del caso índice, y 48 horas para la investigación. Esos son los indicadores que nos cortan. Si bien, como tú dices, esos indicadores se cumplen, los indicadores de la estrategia paso a paso son los que nos permiten cambiar de cuarentena a transición. Pero se presume, digamos, que de aquí a 1 semana o 2 semanas debiéramos estar en transición también, ¿no? Con el informe de hoy, el informe epidemiológico, estamos para ya poder cumplir con lo que el Ministerio mandata para hacer el cambio. Yo creo que va a depender ya de que esto se mantenga, ¿sí?, de que la gente haga el último esfuerzo para poder levantar la cuarentena y de ahí a seguir cuidándonos y ver cómo también, y que los equipos den la respuesta favorable que han seguido dando hasta este tiempo. ¿Ya? Sí, por último, Walter, gracias a los equipos. Sí, por último, ¿cuáles son las cuestiones claves, digamos, ¿cierto?, que
la gente tiene que realizar, ¿cierto? ¿Qué es lo que hay que asumir una vez que digan ya, mira, pasamos a transición y eventualmente, ¿cierto? Podrían pasar también después a la tercera etapa, como ha ocurrido con muchas comunas en nuestro país. ¿Qué es lo que dirían ustedes es el aspecto clave que hay que tener en cuenta cuando uno dice ya, voy a poder salir de mi casa, voy a ir al trabajo, no sé, o hacer trámite ya sin, digamos, tantas complicaciones, sin tener que andar pidiendo permiso? Y a lo mejor me voy a relajar, digamos, y ahí está como el peligro. Lo primero que tiene que tener en claro toda la comunidad es que si bien salimos de la cuarentena y pasamos al paso de la transición, no quiere decir que el virus se haya ido. Ya eso es lo primero que tiene que tener en claro toda la comunidad. El virus sigue, pero en menor cantidad. Por lo tanto, las medidas de higiene, el lavado de manos frecuente, el uso de la mascarilla obligatorio y el distanciamiento van a tener que seguir cumpliéndolo. O sea, hay que tener en claro que el uso de la mascarilla lo vamos a tener que tener de aquí a un par de meses más, yo creo que hasta el próximo año quizás. Entonces, no olvidar eso que es fundamental. Mascarilla, higiene de manos frecuente y la distancia social. Ok, así vamos a poder, ¿cierto?, ir avanzando en esto y esperar que lo más pronto posible, ¿cierto?, podamos disponer de una vacuna. Se supone, ¿cierto?, que a lo mejor en el primer semestre del próximo año podría ya, ¿cierto?, estar vacunándose a alguna parte de la población en la medida que algunas de las vacunas, ¿cierto?, con las cuales nuestro país tiene convenio, ya sea, ¿cierto?, sea aprobada y que efectivamente, ¿cierto?, protege de este virus que nos ha tenido tan complicado todo este año. Quiero agradecerle a Walter Rodríguez, ¿cierto?, encargado de epidemiología, y a Eric Olivera, de búsqueda activa de salud de Cormudesi, que nos hayan acompañado en este programa. Ha sido muy ilustrativo para todos nuestros televidentes. Muchas gracias a usted. Muchas gracias por la instancia también. Muy bien. COVID-19 entra para acá, un programa especial de Iquique Televisión para abordar el tema de la pandemia, ¿cierto? Y lo importante que es todas estas recomendaciones y el conocimiento que nos han brindado estos profesionales hoy día en nuestro programa. Gracias por vuestra sintonía. Nos reencontramos en una próxima oportunidad.